Los canadienses atacan el día de hoy a México y están apretándolo en dos vías. Por el tema energético, he entendido que ahorita la Suprema Corte está, discutiendo y votando la constitucionalidad de la ley eléctrica. Y bueno, los canadienses como los estadounidenses y españoles quieren que esto se sabotee. Y también por el tema de Ucrania. Porque también los canadienses, y en particular Justin Trudeau, hoy presionaron al presidente López Obrador para que saboteara la relación con Rusia. Ojo con el dato, es muy importante porque los canadienses están empezando a meter su cuchara. Y bueno, lo cierto es que es un momento clave para las dos cosas, porque repito, la Corte está empezando a votar la reforma eléctrica, el Congreso va a aprobar la reforma eléctrica constitucional, y al mismo tiempo hoy hubo un Consejo de Seguridad en la ONU, y donde México también tuvo una participación muy importante, y en donde, si escuchamos bien, lo cierto es que ellos no se tragan, nosotros no nos tragamos la versión de que hubo una enorme masacre producto de los rusos, sino se exige una investigación imparcial sobre el tema, y si se hace, se va a mostrar que fue probablemente un montaje. Y es que hoy desde la mañana el presidente López Obrador señaló que tenía una llamada con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y el presidente López Obrador pues fue muy claro, la verdad es que no tenía idea de qué se trataba. Vamos a escucharlo. Pidieron, tengo una llamada. Tengo una llamada con el informe de medicina tradicional. Sí, ahorita, ahora, ¿sí puedes informar? Sí. Y nada más es que voy a hablar por teléfono con el primer ministro Trudeau de Canadá a las 9. ¿Qué tema es, Marcelo? Lo del primer ministro Trudeau. Varios temas. Seguramente también, sí, seguramente. A ver, porque sí nos quedamos pendientes. Entonces, Obrador no tenía muy claro de qué se trataba con la llamada de Justin Trudeau, ¿no? Pero bueno, varios temas. Y lo interesante es que la llamada fue por dos vías, Ucrania y energía, o más bien dicho, presión. Los canadienses salieron a presionar, y eso lo sabemos porque los canadienses publicaron resumen de la llamada que tuvo Justin Trudeau con el presidente López Obrador. ¿Qué dicen los canadienses? Los dos líderes compartieron sus preocupaciones sobre el impacto humanitario de la guerra allá en Ucrania, incluido el creciente número de desplazados internos y refugiados que huyen de Ucrania. También expresaron su preocupación por desafíos globales relacionados con la guerra, incluidos los relacionados con la energía y la seguridad alimentaria. Esto es importante. Justin Trudeau, el primer ministro, invitó a López Obrador, ojo, a participar en el evento de compromiso de la campaña Stand Up for Ukraine el 9 de abril, que está convocando junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para recaudar fondos para los ucranianos. O sea, Justin Trudeau quiso comprometer a López Obrador a un evento en contra de Rusia. Ojo con el dato, esto es, pues la verdad es que sumamente extraño, grave, porque además Ucrania, pues, seamos honestos, está lejos, muy lejos del continente americano, muy lejos de México, muy lejos de Canadá. Realmente nosotros no tenemos vela en el entierro, ni los canadienses, pero obviamente a ellos sí les interesa y invitan. ¿Por qué? Para que diga Obrador, no, pues no puedo, sí mando, lo que sea. El presidente no se quiere comprometer en contra de Rusia, y esto lo está obligando, ¿no? Es una presión internacional. No solo eso, también aquí de manera muy discreta, pero sí lo comentan, que también discutieron las importantes contribuciones que los inversionistas canadienses hacen a la economía mexicana, incluso en el sector energético. Y esta es la otra. Al final también la presión canadiense con el tema de lo que se está discutiendo hoy y se va a discutir el próximo jueves, que es la constitucionalidad de los cambios a la ley eléctrica. Y esto es importante porque el día de hoy Estados Unidos también hizo exactamente lo mismo, apretó a México. Y es que hoy se reveló una carta que mandaron los estadounidenses, donde reclaman los estadounidenses al presidente López Obrador $10,000 millones si se aprueba la reforma eléctrica. O sea que esto es lo que le vamos a dar a los estadounidenses, según, ¿no?, la representante del comercio de Estados Unidos. Que esta reforma, dicen, pone en riesgo $10,000 millones en inversiones estadounidenses.
según una carta enviada por Catherine Tai, que es la representante comercial de EU, a Tatiana Cloutier, los proyectos energéticos estadounidenses en México enfrentan el mayor riesgo, sobre todo ante la nueva ley de industria eléctrica que discute la Suprema Corte. O sea, hoy también reclamaron los estadounidenses y también los canadienses una estrategia de pinza. Y ojo, lo interesante es que no solo están presionando al presidente mexicano, ¿no? O sea, porque esta presión tampoco se da ya a un nivel de intelectuales o de opiniones o lo que sea, no. Ya se está dando directamente a los actores. O sea, se están presionando directamente a los ministros, a los embajadores. Me acuerdo mucho cuando Rusia lo reveló, el propio canciller ruso lo reveló hace algunas semanas, que los estadounidenses presionan directamente, ¿no?, a los actores, señalando que, dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes hijos estudiando aquí en Estados Unidos, tienes cuentas bancarias por esta cantidad, tienes inversiones, propiedades, etc. Entonces, si me echas la mano y votas en contra a favor de esto, no hay problema. Pero si te rebelas, entonces te voy a fregar, ¿no? Pues esto es lo que hacen mucho los estadounidenses, por eso tienen tanta influencia, y las que caen. Y lo cierto es que, por ejemplo, ya lo empezaron a hacer. En el tema de Rusia, por ejemplo, ya al día entre hoy, un diputado estadounidense, un congresista, pide a Blinken que le quiten visas a los diputados federales del PRD Morena por quienes estuvieron apoyando a Rusia. ¿Cómo la ven? O sea, algo que verdaderamente es pues una sanción. O sea, quiere un legislador estadounidense que se llama Vicente González, ¿no? Por cierto, demócrata tejano, pidió que le revoquen las visas a estos políticos mexicanos que apoyaron o estuvieron en el grupo de amistad con Rusia. ¿Cómo la ven? Así es lo que hacen los estadounidenses, ¿no? De todos modos, lo cierto es que el gobierno mexicano no cae en la trampa. El día de hoy, Marcelo Ebrard leyó el posicionamiento que al su mismo también leyeron en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y bueno, lo cierto es que, si escuchamos bien, dice el gobierno mexicano sobre el tema de Bucha, que es este lugar en donde hubieron unas escenas muy fuertes, pero que dicen los rusos todo su montaje, que no se tragan la versión estadounidense-ucraniana, sino dicen que debe haber una investigación sobre lo que verdaderamente sucedió. Si realmente fueron los rusos o si fueron los ucranianos. Vamos a escucharlo. Pero las imágenes de las calles de Bucha, Bucha, que han circulado profusamente en los últimos días, conmocionaron al mundo. Condenamos de manera enérgica las atrocidades que en ellas se reflejan. Proteger a la población es una responsabilidad irrenunciable de la comunidad internacional. Nada puede justificar lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que México plantea? México respalda la declaración del secretario general para que se realicen a la brevedad investigaciones imparciales que permitan identificar de inmediato a los responsables y exige una eficaz rendición de cuentas. México va a seguir con atención el trabajo de la Corte Penal Internacional, que se encuentra en proceso de investigar supuestos crímenes internacionales cometidos en Ucrania, que podrían ser además estos, así como de la Comisión de Investigación Independiente creada con esos mismos propósitos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las consecuencias de esta guerra han sido terribles, su impacto dramático. Va a tener también efectos graves en el mediano y largo plazo, no solo en la región, sino en todo el resto del mundo. Apoyamos decididamente las gestiones del secretario general de la ONU para acordar ayuda humanitaria que permita crear las condiciones en el terreno que haga posible que dicha ayuda humanitaria llegue. Entonces, esa es la posición que hoy leímos en la... Eso es lo que dijo México en la ONU, lo dijo a través del embajador en la ONU, de la Fuente, ¿no? Esto precisamente lo que dijo ahí, no tiene caso escucharlo, es un poco lo mismo que dijo Ebrard. Pero lo interesante es que sobre el tema de Bucha, si lo escuchamos, o sea, sí, claro, las imágenes son muy fuertes, pero dice, de todos modos apoyamos la investigación imparcial de lo que sucedió. Para que, bueno, si fueron los rusos, pues sí, condenarlos. Crímenes de guerra, la verdad es que sí, se pasaron. Pero si no fueron, y si fue un montaje, entonces condenar a los que hicieron, o si fueron los propios ucranianos. Y al final se pueden hacer autopsias, ¿no? Se pueden haber videos
imágenes satelitales. Ya empiezan a surgir algunas imágenes satelitales, en particular de la parte estadounidense. Pero evidentemente los rusos pues también tienen, obviamente. Y no solo los rusos, un montón de países deben tener imágenes satelitales sobre Ucrania. Y claro, ¿no? Otro tipo de testimonios, etcétera. Entonces, y también los propios imágenes y videos que tomaron el propio ejército ruso cuando salió de ahí. ¿A poco ustedes no creen que han grabado todo eso? Pero entonces es interesante que la posición de México sea esta, ¿no? No cae finalmente en la mentira, o cuando menos en la versión no confirmada por el Pentágono de lo que dicen los ucranianos sobre Bucha. No caen en esta trampa. Pero claro, la presión ya le llegó por parte de Estados Unidos y ahora por parte de Canadá. Pero digo nada más para tenerlo claro, para terminar. Y bueno, ¿y cómo le ha afectado a Rusia este tema? Porque obviamente este es un tema, el de Bucha, que quieren crecer, alimentar, ponerle gasolina al fuego, una gran fogata. Pues en nada. Mire, vamos a ver, el principal variable de un país a nivel internacional es su divisa. Y vean cómo está ahorita el rublo con respecto al dólar. Pues sigue apreciándose. Al final, ¿no? Esta es una gráfica que hemos visto. Y sigue allí. Ya no se apreció más desde hace como una semana. Pero sigue apreciando un poquito. Está en 83 rublos por dólar. Incluso está en un mejor nivel que cuando inició la operación militar. Y empezaron las primeras sanciones. O sea, ya recuperó prácticamente todo su valor el rublo con respecto al dólar. A pesar de que los estadounidenses y los europeos anuncian nueva ronda de sanciones contra Rusia, pero se dan cuenta que no van a funcionar, ¿no? Ya se dan cuenta que Rusia, pues, se blindó, tiene suficiente oro, tiene evidentemente gas, petróleo, tiene alimentos, metales, y esto, pues, al final blinda toda su economía. No la está pasando así como aquellas muy bien, pero tampoco está destruyendo como le gustaría a Biden y a la Unión Europea. Yo creo que las economías mucho más en riesgo que la rusa son sin duda la alemana y la general de toda la Unión Europea. Esas sí están en verdadero riesgo de colapsar mucho antes que la rusa. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.